¿Qué le pasó al mouse? La verdad, esta semana es una semana como pesada para nosotros porque teníamos trabajo y cosas. Me Ya, imagino que por eso se deben haber conectado pocos alumnos. sí. Bueno, voy a partir por en función del tiempo, ¿ya? Lo que ven aquí es una presentación de ferrocarriles que lo voy a hacer lo más simple y sencilla posible, ¿ya? Y de ahí vamos a partir inmediatamente con lo que es extracción vertical. Entonces, el dimensionamiento de los carros, que es lo más básico, ya que en la mañana vi un poquito que decía que está directamente dado por la capacidad de, o volumen que te puede marcar esa tolva. Y hay que acordarse que lo que hay que tener presente es que son ancho, largo y alto, en esa posición, en esa dimensión. Ya no se deben equivocar en eso. Cuando tenemos carros que son muy altos, ¿qué ocurre? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Qué podría pasar? Eh, puede ser que dificulte el transporte por el tamaño de galería. Ya, sí puede ser eso, pero tenemos que llevarlo siempre a que nuestras cosas tienen que trabajar estables, ¿ya? Si nosotros tenemos una cosa muy angosta y alta, va a ser inestable, ¿ya? La estabilidad se va a disminuir. Entonces, tú puedes modificar los carros de una locomotora, de un tren, no hay ningún problema, ¿ya? Pero siempre hay que mantener la estabilidad. ¿Saben lo que significa la trocha? Yo por lo menos no. Ya, la trocha es la distancia que existe entre riel y riel, en el ancho. Entonces, existen trocha delgada, angosta y trocha ancha. ¿Ya? Generalmente, hacia el sur, los ferrocarriles normales y corrientes usan una trocha ancha. Y una trocha angosta son los ferrocarriles que van hacia el norte. ¿Ya? Y esa trocha, ese ancho, se relaciona con la estabilidad del carro. ¿Ya? También hay que tenerlo presente. Otra cosa más, en la actualidad, los durmientes, acá está el ejemplo de cuando es muy alto, esto se puede volcar, ¿ya? Y también cuando es muy largo, ya los radios de curvatura no dan. Y ahora, otra cosa, si es también al ser muy largo, también tengo que tener más ruedas para que esto no juegue así, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces, el durmiente yo creo que saben lo que es. El durmiente es el elemento que se coloca generalmente en madera, que puede ser roble o eucalipto, que está sobre el balasto y bajo los rieles, ¿ya? Que hace que los rieles estén parejos, ¿ya? Sobre el Ah, durmiente, son como las maderas que están esa, perpendiculares al red. exactamente. Sobre esos durmientes uno coloca los rieles. Ahora, en la actualidad, los durmientes se hacen de hormigón armado. Se hacen unos moldes de hormigón y eso hace que el durmiente tenga tanto una mayor estabilidad, una mayor duración, etc. ¿Qué ocurre? Que cuando se trabaja en minería, ya en la zona de los niveles de ferrocarriles, hay una alta cantidad de fluidos que escurren, ¿ya? Y esos fluidos son fluidos que vienen con cobre y que son ácidos. Entonces, cuando hay tipos de durmientes, por ejemplo, los de hormigón, ya que tienden a corroerse y tienden a disminuir su vida. Entonces, hay que tener claro el drenaje que existe en la zona que hay que hacer en la zona de transporte de ferrocarriles para elegir y escoger qué tipo de durmiente uno va a usar. Vamos a avanzar un poquito más. Ya. Profe, las medidas siempre eran ancho, alto y largo, en ese orden. Ancho, largo y alto. Ancho, largo y alto. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. El ferrocarril va a tener puntos de carga, tal como lo mencioné, va a tener puntos de descarga, ¿ya? Y el trayecto normal. Cuando tengo los puntos de carga,
la zona de carga va a ser por la parte superior, que voy a cargar los vagones, ¿ya? Pero la zona de descarga en los ferrocarriles tiene dos posibilidades. Tiene una descarga lateral, en la cual se levanta una tolva en la parte lateral del vagón, ¿ya? Lo que inclina el vagón. O voy a tener una descarga por abajo, por la parte inferior, en la cual se abre la parte inferior del vagón como una compuerta y se deja caer el material, ¿ya? Entonces, ahí están los sistemas de... Bueno, y hay un sistema que se usaba en la actualidad, o sea, se usaba en la antigüedad, ¿ya? Que era un sistema rígido. Ese sistema rígido, aunque ustedes no lo crean, venía una máquina, tomaba el vagón como una especie de carrusel y lo vaciaba. ¿Ya? Ahí está el sistema rígido. Lo tomaba, lo sacaba, lo desacoplaba y lo vaciaba. Una ridiculez, pero así se hacía. ¿Ya? El vaciado lateral, ya este es mucho más simple, en el cual pasa el vagón y simplemente se inclina en unos 45 grados y por la parte lateral se abre la compuerta. Es como la compuerta de los tarros de los que recogen la basura, ya del mismo sentido. ¿Ya? Y ¿qué ocurre con el vaciado de fondo? ¿Ya? Que tiene dos modalidades, simplemente una se abre en dos compuertas, como está en la figura A, ¿ya? O la figura B es que, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar? Para que se produzca un vaciado como de la figura B en la parte inferior por el fondo, ¿ya? Significa que esto va en la misma posición, la locomotora va a la mano derecha y atrás van los vagones. Pero cuando llega la parte desde acá, ¿ya? Ahí está mal el dibujo, porque cae todo el piso, ¿ya? Y las ruedas siguen pegadas al piso. Lo que pasa es que para soportar esta caída, significa que se tiene que apoyar sobre los hombros, ¿ya? O sobre la parte lateral. A ver, se los podría explicar. Imagínense que no solamente tengo ruedas en el piso, sino que también tengo ruedas en este sector, a la zona central. ¿Ya? Entonces, cuando llega el vagón a posicionarse, entra como en una baranda. Y esa baranda soporta el peso. Y eso hace que caiga todo esto. Y ahora, ¿dónde cae? Supuestamente en la parte de abajo inferior debería haber un pique o una zona donde el mineral va a ser recogido. ¿Ya? Algunas cosas importantes de la rueda, no voy a entrar más en detalle, ya generalmente están fabricadas en acero, ¿ya? Y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que se desgasta, el riel o la rueda? La rueda se debería desgastar. Ese es el elemento de desgaste que yo tengo, ¿ya? Existe en las vías del ferrocarril una infraestructura y una superestructura, ¿ya? La infraestructura, tal como dice la presentación, dice una excavación al piso, la cual contendrá y asentará el material de la superestructura, ¿ya? ¿Qué es lo que es la superestructura? Los rieles, ¿ya? Y la infraestructura, el balasto. ¿Qué es lo que es el balasto? ¿Alguno tiene...? No, profe, no. Ya, son puros términos nuevos, parecen. Ya. Sí, algunos sí. Sí, el balasto se llama al material granulométrico, a los guijarros, ¿ya? Que se dejan como la zona de apoyo de los durmientes. Esa es Eh, es cuando ustedes han visto un tren que va al sur o en cualquier lado, ya tienen como gravilla. ¿Ya? Esa gravilla se llama balasto. Esa es la función de esa gravilla. ¿Ya? Entonces, aquí se habla un poquito de los durmientes, que puede ser de eucalipto o roble, ya porque son es la madera más dura que se puede usar, tanto para fortificación en minería o como para
ferrocarril en este caso, ¿ya? Los rieles son de acero y también tienen especificaciones, ¿ya? Y acá vienen otros nombres que a lo mejor no van a conocer. ¿Ya? El riel tiene una cabeza, un alma y una zapata. En la zapata van los pernos, que lo afirman a los durmientes que van en la parte de abajo. El alma en la zona central, ¿ya? Y la cabeza hace que la rueda no se escape, ¿ya? La rueda es una zona cónica que encaja entre esos dos espacios. Entonces, uno puede calcular capacidad de rieles, pero no va a ser el caso de este semestre. Ya, simplemente se los voy a mencionar. A ver, vamos a avanzar. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo en el cual... Un segundo que... Deme un minutito, por favor, muchachos que me están escribiendo. Okay. Ya. Gracias por el tiempo. Miren, acá hay un ejemplo donde, si se fijan, este es el durmiente, ¿ya? Y tenemos los dos rieles. Estos rieles están apernados al durmiente. ¿Y dónde se produce la mayor cantidad de esfuerzo? En esta zona, ¿ya? En esta zona, bajo los rieles, porque resisten todo el peso del ferrocarril que va siendo cargado. Entonces, ¿dónde creen que debería ponerse la mayor cantidad de balasto? Ya, debajo de los durmientes, ¿ya? Entonces, hay otro concepto también importante, es que el área que hay entre riel y riel, entre eje y eje, ¿ya? Se llama rameo, el área de rameo, ¿ya? O sea, el área de trabajo, en otras palabras. Bueno, acá hay ¿qué ocurre cuando están cómo se calcula ya la estabilidad de un ferrocarril cuando se tiene que llegar y determinar el peralte en una curva? Simplemente se los voy a mostrar, ¿ya? Y acá, esto tiene nombres muy simpáticos que van a agregarlo a su vocabulario, ¿ya? Cuando se une, ya un brazo, acá tenemos dos vías. Cuando se une una vía con otra vía, ya se une a través de un cruce. Este cruce que está aquí tiene un nombre en Chile y se llama sapo. Sí, tal cual. El cruce es un sapo, ¿ya? Y ahora, cuando yo quiero tomar esa vía y convertirla en la otra, tengo que empalmarla. Y ese empalme tiene otro nombre que se llama aguja. Y ahí tienen varios nombres: balasto, sapo, aguja, ¿ya? Rameo. Son varios nombres nuevos que ustedes, por lo menos, si alguna vez les toca trabajar con ferrocarriles, ya van a saber. Entonces, y este ángulo de intersección entre dos vías o de cruce también se calcula, tiene un determinado... Bueno, los problemas de locomotora pueden ir más allá de ferrocarriles, ¿ya? Porque yo puedo determinar cuánto es lo que voy a cargar, cuánto es el peso de mi equipo, ¿ya? Y significaría cuánto es la locomotora
y por ende cuántos son los HP que necesito para mover todo el sistema. ¿Ya? Estas pueden ser diésel o eléctricas, en este caso son solamente eléctricas para el caso de la minería. ¿Ya? Y acá trabajamos con 5 factores, que son los más importantes, que ya uno se repiten, que son la resistencia a la rodadura, resistencia al esfuerzo ya o al roce del aire, ¿ya? Y aquí les doy el ejemplo del metro de Santiago. El metro de Santiago está circulando siempre en ambos sentidos, ¿ya? Entonces, piensen que son las locomotoras, en este caso la parte de la cabina, tiene un corte vertical, no es un corte como pronunciado, sino que un corte recto, ¿ya? En perfil. Entonces, ¿qué pasa? Están en un túnel y ese ferrocarril está empujando el aire. Ya ese aire se está siendo empujado como una especie de bombín. Y ese aire tiene que salir por algún lado. ¿Qué pasa? En el caso del metro de Santiago, tenemos empuja por un lado y empuja por otro. Si nosotros no tuviéramos un túnel con salidas intermedias de salida de aire, se producirían una especie de bombas y succiones, ¿ya? Entonces, yo empujo el aire y en el caso del metro, a veces cuando pasa el metro, ustedes ven que sale un chiflón de aire por esos respiraderos que tiene, ¿ya? Específicamente por la resistencia al aire que se opone al movimiento del ferrocarril. Ahora, hay otros ejemplos de otros ferrocarriles en otras partes del mundo que ya no son subterráneos, sino que están afuera, que ellos para evitar esa resistencia al aire hacen modelos más elongados, tal como podría ser un auto. No sé si acá en esta tengo una foto de algún Shinkansen o un tren rápido. Entonces, otro concepto está el tercero, que es la resistencia a las curvas. Ya este ferrocarril tiene que rotar o trabajar sobre un cierto lugar. Hay una resistencia ahí. Resistencia a la pendiente en el caso que tuviera que vencer. Y les puedo dar el ejemplo. Antiguamente, yo no era, todavía no sé si estaba vivo, pero había un ferrocarril que iba a Valparaíso y había cuestas que el ferrocarril se demoraba horas en cubrirla. ¿Por qué? Porque la cantidad, el ferrocarril no estaba diseñado para no está diseñado para cambiar mucha pendiente, ya tiene limitaciones en cuanto a eso. Entonces, en el caso minero, estamos hablando que el ferrocarril es horizontal, ¿ya? Y hay otro que es resistencia a la aceleración. Necesitamos empezar a subir las fuerzas hasta que se acelera totalmente, ¿ya? Y tengo que frenarlo también, hay que pensar en eso. Acá tenemos un ejemplo, ya, donde, ¿se acuerdan que yo le hablaba de, tenemos semaforización, ¿ya? Llevamos el agua ácida por acá, llevamos otro tipo de drenaje por este lado, están los rieles, el balasto que está en la parte inferior, ¿ya? Está la catenaria en la parte superior. Y acá uno puede también calcular este sistema, ¿ya? Este cálculo va a estar dado por el peso total que va a tener tanto entre maquinaria y carga. Y una cosa importante, ¿ya? Es que cuando tengo una superficie muy lisa, ya esta patina. Entonces, no sé si han visto a lo mejor películas antiguas que hablaban que estaba un ferrocarril y empezaba a andar y patinaba. Entonces, la única forma de que hubiera agarre entre el ferrocarril y el riel, le echaban arena, ya para que hubiera mayor adhesión. Entonces, hay distancias de frenado mínima, ¿ya? ¿Y cómo frenamos el ferrocarril? De 3 formas. Primero, a través de zapatas. Ya los típicos frenos de zapata que a veces tienen las bicicletas. Ya. El segundo, a través de un par de generación de fuerzas, pero en sentido contrario. O sea, yo voy avanzando hacia la derecha y
tengo que frenarlo, tengo que ejercer una fuerza en sentido contrario y lo que hace, produce una fricción y lo frena. Y este que es más moderno es un sistema electromagnético en que va girando hasta allá y lo que hago es poner un freno en forma electromagnética ya en forma perpendicular al movimiento del eje. Entonces, ¿qué es lo que hablamos de la locomotora? Me debo fijar en varias cosas. El peso, aceleración, velocidad, frenos, potencia nominal, etc. Pero acá viene una fotito. No, acá viene la fórmula de cálculo que después se los voy a pasar al ayudante, pero no la vamos a ver este semestre. ¿Ya? Cuando se trabaja con carga a favor, con carga en contra, ya es como muy parecido al sistema de cintas transportadoras para el cálculo. Ya al final debo determinar cuánto es el motor del equipo que necesito para mover todo. Acá hay una foto de un tren en el Teniente. Ya. Profe, una pregunta. Dime. ¿Las locomotoras también se eligen dependiendo de mi túnel o es al revés? Claro. O sea, hay una serie de locomotoras en el mercado y tú tenés que ver cuál es el motor que sirve para tirar cuántos carros necesitáis sacar. Y después tenés que acomodar esa locomotora a tu túnel. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si a lo mejor no te alcanza esa locomotora, colocáis dos locomotoras. Se colocan en serie. ¿Ya? Cuando el peso es muy grande. Ah, ya, entonces se eligen respecto a la producción mía. A la producción de Ya, mina. entiendo. ¿Ya? Entonces no de acuerdo al mercado te voy a hacer tu túnel. No. Es a tu producción. ¿Ya? Entonces, otra cosa muy importante, ¿ya? Es que en la actualidad todo se ha automatizado. Teniente 8 todavía sigue funcionando, ¿ya? Y tenemos equipos de ferrocarriles que sacan producción. Pero ¿qué ocurre? Que antes necesitaba un personaje que ya tocaban un pito y esta cuestión empezaba a andar, ¿ya? Porque los buzones no estaban automatizados. Ahí tienen la parte del pique, el buzón, ¿ya? Y cae el material sobre el vagón. Ahora, ¿qué ocurre? Esto está automatizado, está digitalizado, entonces yo ya puedo decir, ya, se llenó, voy al segundo y así voy avanzando y descargo, ya, y vuelvo hacia atrás, ¿ya? Entonces, parece que se llama Simrack, el sistema que usan de automatización no me acuerdo el nombre en la actualidad, ¿ya? Pero todo está mediante la parte informática. Entonces, miren acá algunos datos. Se necesitan 20 millones de toneladas transportadas y se produce 1 milímetro de desgaste en la cabeza del riel. O sea, nada. Las velocidades máximas a las cuales pueden llegar este tipo de equipo, ya generalmente fluctúan entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. No más allá. Después pasa a ser medio. Algunos datos, la catenaria, son los cables que posee la vía férrea, ya sufren a veces deformaciones por calor, frío, para ello se propone un sistema de autotensante, ¿ya? Acá fue donde se sacaron la información. Una cosa relevante, esa página web que ves aquí, nordlock.com, son los que producen las locomotoras, ¿ya? La parte trasera, o sea, los vagones, eso se pueden producir en Chile en cualquier maestranza, ¿ya? Y a ver, acá hay un ejemplo que una prueba de hace muchos años atrás, ¿ya? Pero no lo voy a hacer nunca ahora, ¿ya? En la cual le daba todos los datos y con esos datos ellos deberían calcular qué tipo de locomotora se necesitaba, ¿ya? O sea, cuántos kVA vamos a usar. El sistema que se llama SCADA, ahí está puesto. Ese es el sistema SCADA con el cual se automatizó todo el sistema de
tránsito de ferrocarriles. Ya. Aquí voy a avanzar un poquito porque no... Y ahora todo esto es digital, hay una especie de sistema de distribución donde todo lo que está para los LH está ya para el sistema de locomotoras. ¿Cuál es el gran pero que tienen las locomotoras? Es cuando se descarrila una, ya no hay espacio para meter equipos grandes. Entonces, lo que tienen que hacer ahí, meten una cuadrilla de personas y van a ver cómo pueden levantar ese material que se descarriló. Ya, ese es el gran pero. Ya. A ver, y aquí están las fotos finales. Parece que se me está repitiendo. Ya. Este era un... sí, estoy repitiéndolo 2 veces. Ya. Bueno, y eso fue lo que son locomotoras. Ya. Ahora les voy a presentar la última parte de lo que es el curso, ya, que se refiere a extracción vertical. Y voy a tomar el caso. ¿Ya? La extracción vertical, tal como lo dice el nombre, es extraer el mineral en la distancia más corta que existe, que es la línea recta, ¿ya? Y desde la parte inferior hacia la parte superior. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace primero a través de algunos equipos. Estos equipos, a ver, voy a compartir pantalla, un segundo. ¿Ya? Estos equipos pueden ser, a ver, llevémonos a la parte más fácil, ¿ya? Si ustedes están sacando el agua de una noria en el campo, ¿ya? ¿Qué es lo que requieren? Don Sebastián Salas, no me falla nunca. No estoy seguro, pero supongo que debe ser como... ¿cómo se llama esto? El, ah, el, es- estos engranajes, se me olvidó el nombre, pero también como un balde, ¿no? Ya, partamos por lo más básico. Necesito un balde y una cuerda, ¿cierto? Una Ajá, sí, polea. Una eso, polea, polea. exactamente. Se me había ido el nombre, Ya, pero no lleva engranajes, sino que una polea, la fricción es claro. cero. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por lo más básico. Nosotros queremos sacar en forma vertical agua desde una parte de un acuífero que está a una cierta cantidad de metros. Se hace la perforación, se llega al acuífero, ya, y ahora quiero extraer esa agua. Para extraer el agua necesito un recipiente para sacarla, que sería el balde. Y necesito un elemento que tire ese recipiente hacia arriba, que en este caso sería una cuerda. ¿Ya? Y además de eso, ojalá que el trabajo sea el mínimo posible. O sea, el trabajo que yo hago en la cuerda desde arriba, porque la puedo tirar solamente, me va a costar mucho porque tengo que ahí, hay muchas, está la fuerza de gravedad que me está tirando todo esto para abajo, o puedo poner una polea en la parte superior y jalo la cuerda desde un ángulo y a través de la polea esto se levanta, ¿ya? Que es lo ideal. Ese es lo básico. Entonces, llevémoslo a roca, ya, porque esto también se puede llevar a roca. Esa polea que tú pusiste en la parte superior de esa noria tiene que estar puesta en alguna estructura. ¿Y cómo se llama esa estructura? ¿Quién se puede acordar de los que están ahí presentes? ¿Cómo fue la pregunta, profesor? Claro, estoy sacando el agua con el balde, la cuerda y una polea, pero la polea no la puedo tener en el aire, po. La tengo en una estructura, para que la polea haga que la cuerda transite. A mí se me viene a la mente un pozo, una viga, no sé. Exactamente, un pozo y una viga, ya.
ese pozo y esa viga, ya tienen un nombre, se llaman castillete. Ya en inglés se llaman head frame. Entonces, tanto ese castillete como ese head frame, ya pueden ser construidos de madera, pueden ser construidos de hormigón, de acero, etcétera, ¿ya? Y la construcción depende de lo que yo esté sacando y de la profundidad a la cual esté sacando, ¿ya? Esa es la primera conclusión, ¿ya? Lo otro, hay un libro que sirve de referencia, ¿ya? Que lo tengo yo acá, que lo pueden bajar de internet, se llama Hard Rock Miner, ¿ya? Y esta materia está subdividida en 4 capítulos. Capítulo 13, 14, 15 y 16. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, no? Entonces, ¿qué es lo que es el capítulo 13? Drum hoist. Entonces, como don Sebastián no me falla nunca, Sebastián Salas, después fue por Rivadeneira, ¿ya? ¿Qué es lo que significa drum hoist? Tu inglés, yo sé que es bueno. Dale. No, mi inglés no es muy bueno. Ya. Pero supongo que ese tiene que ser como el cableado, ¿no? No, Como ese precisamente sistema. no. Pero tiene que ver, pero no es. El otro Sebastián, Rivadeneira. Es tambor de no sé qué cosa. Joyce, jamás lo he escuchado en mi vida. Tambordizaje, ya. Entonces, voy a llevarlo al ejemplo de los volantines. Cuando le dan un volantín, en la antigüedad, ya hace mucho tiempo, ya no creo que le den volantines, ya, en septiembre, porque se viene en septiembre, ustedes tenían un carrete. Ya, ese carrete es el tambor. ¿Ya? Donde, en este caso, el tambor enrolla ya el cable que le estoy yo ingresando. ¿Ya? Ahora, si yo no tuviera tambor, yo puedo tener otro sistema que se llama una polea de fricción. Entonces, hay dos sistemas, hoist significa izaje, ¿ya? Hay dos sistemas de izaje, puede ser a través de tambor o a través de polea. Si yo, el caso de la polea es muy sencillo, porque yo tengo el material en la mano derecha y en la mano izquierda tengo un contrapeso. Entonces suelto el contrapeso, el material sube. Bajo el contrapeso, el material baja, ¿ya? O el balde con roca, ¿ya? Ese es el caso de las poleas. Pero en el caso del tambor, el tambor es un sistema en el cual el tambor ejerce la fuerza y esto empieza a enrollarse alrededor del mismo diámetro del tambor. Entonces, en forma fácil y bonita, ¿entendieron la diferencia entre tambor y polea? ¿Benjamín? Sí, profe. Bien, súper. Entonces, tenemos lo básico. ¿Qué es lo que es lo básico? Es el elemento con el cual yo quiero sacar este material que está en la parte de adentro de la Tierra, ¿ya? Y ese elemento, ya como un balde en forma grande, ¿ya? Se va a determinar de acuerdo a la capacidad de este balde, ¿ya? Y esa capacidad de balde, que puede ser igual como lo hacíamos cuando sacábamos la capacidad de un balde de una pala grande, ¿ya? Melissa, tienes audio, ¿cierto? Sí, dígame, profe. Ya. Cuando tú, ¿cuáles serían tus parámetros para determinar tu capacidad de balde, de extracción? En inglés se llama skip. ¿Oh? ¿Cuáles serían tus parámetros para determinar la capacidad del skip, de extracción? O de un balde de extracción. Disculpe, profe, estaba almorzando, no le había puesto atención. Ya, pero mira, hagámoslo más fácil. ¿Ya? Tú estás en el campo, quieres sacar, voy a volver al ejemplo anterior.
estás en el campo y tú quieres sacar agua desde un pozo, ¿ya? Tú le vas a echar un balde al interior. La pregunta es, ¿de qué tamaño tiene que ser ese balde para sacar esa agua? Para hacerlo más fácil. Tiene que ser menor al área que quiere, o sea, al volumen que quiere sacar. Pues. Ya, tal como lo dijo, está súper buena la respuesta porque el diámetro del balde está limitado por el diámetro del pique. ¿Ya? Entonces, esa es la primera limitación. Y además de eso, el balde no puede ser justo al diámetro del pique porque si no se va a quedar enganchado. ¿Ya? Entonces, existe una relación entre el diámetro del pique y el diámetro del skip o el elemento con el cual yo quiero sacar estas rocas que están al interior. Ya, perfecto la primera definición. La segunda, a ver, Víctor. Ya tenemos el área. Ahora el largo. ¿De qué depende? La altura del skip con el que yo quiero sacar. ¿Perdón? ¿La altura del pique? A ver, sigamos con el ejemplo del balde. Ya, supongamos que yo ahora tengo un balde que es bien ancho, pero bien poco profundo. Y después tiro un balde bien ancho y muy profundo. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿El largo del balde? Sí, el largo. Supongo que tiene que ser óptimo para que el balde pueda maniobrar dentro del pique. Correcto, eso sí. Esa es una de las variables, está correcta. ¿Debería ser la mitad del diámetro del pique? Mira, no. Supongamos que tengo un pique de 150 metros de profundidad. ¿El balde de cuántos metros podría ser? ¿Cuántos metros de largo puede ser el balde? Sí, claro. Porque si tú me decís que en la mitad tengo un balde de 50 metros, no. Perfecto. No, me refería a la mitad del diámetro del pique. Porque si no, ¿cómo ya. Perdón, te entendí mal. Ya, pero con respecto al diámetro, ya, estamos de acuerdo. Ya, estamos de acuerdo que debe ser entre 1/3 y medio diámetro. Eso es más o menos lo que se ocupa, ¿ya? Pero va a depender de la situación y de los cálculos. Pero estamos hablando del largo de ese balde. No se me ocurre, no entiendo bien la pregunta. Mira, profe, yo pienso que el largo de ese del tambor o sí. No el tambor, del balde. Del balde, perdón, no puede ser más largo que el diámetro del pique, porque si no, no va a poder hacer el movimiento cuando esté sacando, no se va a poner de lado para poder como... ¿El movimiento basculante? Sí, no puede ser movimiento basculante si es que tiene un tamaño más grande que el diámetro. Claro, entonces, eso es lo que sí. El otro que no entiendo es que si es solo un balde, o sea, es como el ejemplo del pozo, del agua, ¿sí? O es una serie de baldes conectados a un cable. Hay dos sistemas, ¿ya? Pero me estáis adelantando, ¿ya? Partí con el más fácil de uno. Generalmente, ahí les voy a dar la explicación que cuando yo tengo sistema de extracción vertical, el sistema de extracción vertical también sirve como un sistema de transporte de personas. ¿Ya? Entonces, donde en la parte inferior llevo la carga y la parte superior llevo las personas. Porque tengo que subir y bajar personal y hay una sola entrada. ¿Ya? Bueno, el largo del balde ya va a estar determinado por la capacidad de los equipos que necesite que yo estoy trabajando. Les explico. Yo tengo un tambor dimensionado, ¿ya? Pero ese tambor toma lo que está haciendo es enrollar o sacar un cable. Y ese cable, por metro lineal, tiene un peso. Entonces, no solamente estoy yo levantando las rocas del interior, estoy levantando las rocas, más el peso del balde, más el peso del cable,
Y todo eso lo estoy haciendo trabajar con el equipo arriba, con el tambor. ¿Ya? Entonces, el dimensionamiento de un balde o un skip, ¿ya? Va a estar determinado primero por el diámetro específico del pique, ¿ya? Lo segundo va a estar determinado por la capacidad máxima con la cual el tambor puede levantar. Entonces, en otras palabras, esto es determinado por el tonelaje. Pero efectivamente, tal como lo decía, no me acuerdo quién fue, que no puede ser mayor al diámetro, creo que llega hasta 1,3 veces el largo del diámetro del pique. Ese es el tope, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver ahora corresponde a wire ropes. ¿A quién no le he preguntado? Benjamín, parece que me faltó ahora en la tarde preguntar. Benjamín, ¿La consulta? ¿qué es lo que es wire rope? Alguien, pero antes está preguntando Víctor. Sí, que usted dice que está condicionado primero al diámetro del pique y después al equipamiento, pero se supone que el pique es lo primero que se hace. ¿Cierto? Entonces, el balde tiene que ser sí o sí el tercio del diámetro. Y en base a eso... Espérate, el balde tiene que ser entre un tercio y la mitad. Ya, es que ¿qué ocurre? Te voy a dar una explicación. Ya dimensiona el balde, usted después elegiría un tambor que sea capaz de levantar el volumen que ha... Sí, no, como siempre digo, primero en la producción. Y de acuerdo a la producción, uno va determinando todo el resto hacia abajo. Ya, entonces hay muchos parámetros antes, el balde como es de los últimos, pero me explico. A veces tú puedes tener un pique, ya que tiene 150 metros, que es de 12 por 12. Pero ¿qué ocurre? Lo divido en la mitad y lo divido en otra mitad y tengo 4 piques, donde en uno puedo pasar todo lo que es infraestructura, agua, aire, aire comprimido, ventilación, ¿ya? En otro puedo pasar todo lo que es personal, ¿ya? Y me quedan otros 2 piques para transportar mineral. Pero ya no tengo los 12 metros. Tendría de 3 por 3. A ver, 3, 6. Sí. No sé si me entiende. Supongamos que tengo un cuadrado de 12 por 12. ¿Ya? Y ese cuadrado de 12 por 12 lo divido en 2. En 4. Donde secciono cada uno de esos secciones pasaría a ser un pique. ¿Ya? Entonces si yo dijera el balde, como tenía 12 metros, ya puede ser hasta 15 metros de alto, de longitud, un poquito más de los 12 metros, no me sirve porque en realidad mi pique es menor porque es de 3 por 3. Profe, ¿no sería de 6 por 6? 6 por 6, perdón, 6 por 6. Claro, 6 por 6. Pero igual no puede ser justo como la mitad. No, no puede ser tiene justo, que no. haber un... No, hay un cálculo, ya hay un cálculo. Lo que estoy hablando ahora es simplemente tratando de hacerlo entender cuáles son las variables más relevantes que se usan para la selección de los equipos. Nada más. ¿Y en ese caso tienen que ser todos del mismo tamaño? ¿Puede, por ejemplo, un pedacito ser más chico, por ejemplo, el de transporte de personas, un poco más chico? Así, efectivamente así es. Ah, ya. Yo lo dije en forma... Ya, pero a veces no tengo esos 12 metros, o a veces tengo muchos menos, ya, entonces el transporte de personal con el acarreo del mineral, ya pasan a ser el mismo skip que yo estoy subiendo y bajando con ambas cosas a la vez. Le voy a dar el caso de Sudáfrica, ya en Chile no hemos llegado y difícil que lleguemos a eso. Hay explotaciones que están a 4.000 metros de profundidad. Yo no sé si les comenté, pero hace ya muchos años, el año 2005, me tocó visitar la mina Tautona, una de las minas, que en su época era la mina más profunda del mundo. Llegué a 3.750 metros bajo tierra, ¿ya? Donde tenemos temperaturas que bordeaban alrededor de los
50 o 60 grados, el gradiente geotermal. Entonces, ¿dónde sigue el mayor costo de la faena minera? En la ventilación, y no solamente la ventilación, sino que en bajar la temperatura. Ahora, para explotar a esas profundidades, significa que tenemos que tener leyes muy altas para que paguen todo el sistema, ¿ya? ¿Y cuál es el sistema de movimiento materiales ahí? El sistema de movimiento materiales es simplemente piques, ya que tienen no más allá de 1000 metros. Ahora, ¿cómo llego a los 3700? Claro, tengo 3 piques. Tengo un pique en una zona, ya después llega hasta una cierta cota, hay un trayecto y se baja otro pique y así sucesivamente hasta que van llegando a esas profundidades. Y acá viene otra consulta. ¿Por qué no puede ser un solo pique? Por el tema del largo de la cuerda, ¿o no? Bueno, ese es un tema. Tenéis razón. Ya, pero hay otro tema más importante y más relevante. ¿Qué se le ocurre? El acceso. Claro, acceso, correcto, pero dentro... ¿Ventilación? No, miren, pensemos lo siguiente. Supongamos que tuviera un solo pique hasta los 3700 metros. Y hubo una explosión en un nivel y quedaron atrapados. Y ahí sí que no es como los mineros de acá de Chile. Pues. Si quedan atrapados, quedaron atrapados. Sería. ¿Ya? Entonces... Tenemos varias vías de evacuación. Exactamente. Tenemos que tener alternativas a cómo salir desde los 4 kilómetros bajo tierra. ¿Ya? Y lo otro es que a medida que yo voy profundizando un mismo pique, ¿ya? ¿Cómo creen que van estando las presiones al fondo de esa roca? O sea, tener las presiones a 1000 metros no es lo mismo que tener presiones a 4 kilómetros. Y si está en una misma estructura, ya yo tendría más riesgo de que este pique colapsara que el otro. Entonces, esa es una de las variables. Otra variable es que, si bien, o si se fijan, este tipo de explotación generalmente se da en mantos, ¿ya? Y son mantos que llegan a 4 kilómetros. Entonces los accesos que están en la parte superior, ya a los 1000 o a los 2000, ¿ya? El manto va cambiando con una inclinación de ser 35 o 40 grados. Entonces me voy desplazando en el espacio en profundidad. Entonces también hay un punto de explotación que está dentro de esta variable de construcción de pique. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y qué sucede con la presión del aire a esas profundidades? Mira, si tú tenés conectado todo con ventilación natural, con ventilación, ya la presión no te afecta mucho. No es como estar bajo una columna de agua. La columna de agua, claro que te da presión a medida que tú vas bajando, pero ahora tienes una columna de aire y la presión no es tanta. Lo que hay, y mucho, es calor. Ya, ojalá que alguna vez alguno de ustedes tenga la experiencia de poder ir a una faena minera de ese tipo, ¿ya? Hay como para contar muchas anécdotas de ese viaje, ¿ya? El apartheid que ustedes escucharon en Sudáfrica nunca terminó. O sea, nosotros fuimos en una época que ya había cambiado el sistema, pero el sistema sigue igual, ¿ya? Hay harto que contar, ¿ya? Pero para otro día, otra ocasión, ¿ya? ¿Y la humedad cómo se controla? Mira, tanto humedad como temperatura están dentro de los labores de la ley sudafricana, que ellos tienen que controlarla mediante ventilación. Sí o sí, gasten o no gasten, ¿ya? Entonces, yo tengo que enfriar
abajo. Y ese enfriamiento cuesta, tiene un valor. Ya no solamente el aire que tú estás ingresando y el que estás sacando, sino que también la temperatura que tienes que enfriar, porque es muy alta la temperatura. ¿Ya? Y el cuerpo humano también tiene su resistencia. Y ya me distraje. Ya. Entonces, hablamos de los piques largos, hablamos de algunas capacidades, ¿ya? Y el otro punto es que las, no cuerdas, sino que los cables con que yo tengo que sacar esto ya tienen configuraciones. La configuración más básica, después le voy a mandar este libro para el que no lo pueda sacar, lo mejor lo voy a dejar ahí arriba en el Moodle, ¿ya? Para que ustedes lo descarguen y vean los 13, 14, 15 y 16. Esos son los capítulos que entran. ¿Ya? Primero, a ver, ¿a quién no le he preguntado? ¿O quién quiere ser voluntario? Bueno, repetir. A mí Ana. me preguntó, profe, que... ¿A quién fue? A mí, Quiroga. Ya, Benjamín. ¿Cómo tú divides un cable? ¿O cómo se construye un cable? Me imagino que por hebras o por... Ya, perfecto. ¿Y cómo se llaman esas hebras? Fibra, puede ser fibras o... No, ¿qué nombre recibe la hebra? no sé. Ya. Alambre son compañeros. Alambre, perfecto. Entonces, un conjunto de alambres conforman un torón. ¿Ya? Y un conjunto de torones conforman un cable. ¿Ya? Para que lo tengan, lo anoten ahí. Entonces, los alambres yo los tengo que enrollar, ¿cierto? Y los enrollo puede ser a la derecha o a la izquierda. Y los torones también los enrollo para que hagan un cable, ¿ya? Que pueden ser a la derecha o a la izquierda. Entonces, tengo 4 posibilidades. Enrollar alambres a la derecha, torones a la derecha, y me conforman el cable. Alambre a la izquierda, torón a la derecha, me conforman el cable. O izquierda, o derecha, ¿ya? Entonces, ¿por qué es fundamental esto? Primero, porque la cantidad de alambres, o hebras, como le pueden llamar, ¿ya? Que al final me va a llegar a un cable de un cierto tipo de diámetro, y la configuración que tengan, significa si yo voy a tener un tambor más ancho o menos ancho. Y les doy un ejemplo. Si ustedes quieren, están en su casa haciendo un arreglo eléctrico, ya, y no tienen alicate, ¿cómo cortan un alambre? Moviéndolo así como de un lado a otro. O sea, haciéndole... Correcto, en fricción, ¿ya? Sí, Voy desde un punto a otro, ¿ya? Entonces, ese movimiento de fricción, ya, cuando yo estoy muy, muy cerca, o sea, me ensancho y me angosto. Ahora, imagínate que tú estuvieras levantando un tambor que sea muy angosto y el cable se está enrollando. ¿Qué se va a producir? se balancea y puede producir eso del movimiento en el cable. Correcto, sí, pero fijémonos solamente en el cable. Supongamos que el cable está enrollando en un tambor, en un carrete de hilo, pero muy chiquitito. Pero es alambre, no es hilo, ¿ya? Muy chiquitito. Entonces, estoy doblando mucho el cable, ¿cierto? Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. ¿Qué le va a pasar al cable? Se corta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener cuidado? Que el diámetro del tambor esté en relación con el diámetro del cable.
aquí siempre hay relaciones de diámetro. De diámetro del pique, diámetro de la colpa, diámetro del cable, diámetro del tambor, diámetro del skip versus el diámetro del pique, ¿ya? Entonces, esta también es regla fundamental. Existe una relación entre el diámetro del cable con el diámetro del tambor. Y aquí Al final eso es para que el ángulo en donde se enrolla el cable no produzca fricción. Exactamente. Exactamente. Ya, entonces, ¿qué les puedo decir? De los 4 capítulos que yo les mencioné, ya hay una cosa que se llama Rule of Thumb. Ahí lo están viendo, ¿cierto? ¿O no? Sí, se ve el PDF. Ya, ahí leen, dice Rule of Thumb. Benjamín, tú mismo, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es la traducción de eso? Ahí rápidamente buscando en Google. Reglas como reglas generales. Ya. ¿Qué es lo que es thumb? Las reglas del tambor. No. T-H-U-M-B. ¿Qué es lo que es? Es pulgar, pero no sé qué tenga que ver con... Ya. Entonces, en jerga minera se llama las reglas del dedo gordo. ¿Ya? En forma polite y respetuosa se dicen las reglas de acercamiento. ¿Ya? ¿Y qué es lo que son las reglas de acercamiento? Te dicen o te dan una cantidad de ideas que han tenido ciertas personas que han trabajado mucho tiempo, son expertos. Entonces, al ser expertos, ellos te indican ya qué es lo mejor y qué es lo que siempre va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, voy a silenciar porque hay un eco por ahí, entre medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tenemos que... Existen reglas de acercamiento para estos 4 capítulos que yo les di, el 13, el 14, el 15 y el 16. Y las reglas de acercamiento te dicen qué es lo más básico que uno debe saber en un cierto tipo de tema. El libro que les voy a dejar, corresponde a todo lo que es minería subterránea. O sea, pueden sacar para mecánica de rocas, para ventilación, para otro tipo de cosas, ¿ya? Pero las reglas de acercamiento van a estar estables por cada uno de los temas específicos, ¿ya? Entonces, acá tenemos reglas de acercamiento para lo que son cables, ¿ya? Polea, y estas que están acá abajo son conveyors, esos son cintas transportadoras, ¿ya? Fíjense, para el capítulo 15 solamente vean cables. Las cintas también ya las vieron ya, así que les va a servir como repaso, ¿ya? El capítulo 16 corresponde a los castilletes, ¿ya? El cómo construir un castillete cuando tengo un pique de 500 metros, de qué es lo que depende, ¿ya? Y qué altura debo tener. Pueden ser castilletes en madera, acero o concreto, hormigón. ¿Qué otro detalle? Ya. Y aquí nos vamos. Mira, 15, 16, el 13. Volvemos al primero, al drum hoist, ¿ya? Que corresponde al izaje por tambor. Entonces, ¿de qué uno debe preocuparse? A ver, Eduardo, no te había preguntado, ¿tienes micrófono? Si no tienes, contesta por el... Sí, profe. Ya. Eduardo, si tú estás viviendo en un edificio, ¿es así o no? ¿O en una casa? Sí, departamento, sí. Perfecto. ¿Y en qué piso? Primero. Bueno, ¿y cuántos pisos tiene tu edificio? 4. 4. Chiquitito. Sí. Ya. Supongamos que tú vivieras en un edificio, pero que tiene 50 pisos. Si a ti te dejan en el ascensor en el último piso, ¿cuál es la máxima velocidad de caída a la cual tú puedes dejarte caer?
La máxima en caída. La máxima. Son 50 pisos. Son 50 pisos. Si se dejara caer, deberían ser, me imagino que por cada segundo, un piso en caída libre. Claro, ¿cierto? Ya, Sí. pero hay una máxima velocidad con la cual te permite a la persona humana, a ver, tanto en caída como en subida, ya Claro. hay limitaciones. ¿Ya? Claro. Si te dejan caer en la aceleración de gravedad, te haces pedacito abajo. Obvio. Pero, ¿cuál tú crees que la velocidad en metros por segundo es que tú puedes caer como tope? Podrían ser en caída libre, no podría responder como muy claro como eso. Me imagino que 50 por la velocidad, por cada 50 metros por segundo. Cayendo. Sí. Ya. Bueno, la legislación en Chile dice 18 metros por segundo y a nivel mundial también. Ese es el tope. Si tú te pasas de esa velocidad, va a haber una catástrofe. Claro. ¿Ya? Entonces, de hecho, acá aparece como la máxima velocidad, ¿ya? 18 metros por segundo. 18 claro. metros por segundo. ¿Ya? Entonces, mucho de esto va a depender de qué es lo que yo estoy trabajando. Si estoy trabajando con tambor, qué tipo de tambor, si estoy subiendo, bajando, pero tengo límites, ¿ya? Y esos límites están puestos en las reglas de acercamiento. ¿Qué otro? Profesor, disculpe. Dime. Lo de los 18 metros por segundo es cuando uno, la jaula donde va bajando hacia la mina, esa es la velocidad que debería bajar, a 18 metros por segundo. Claro, no más que eso. Ya, perfecto. Siempre, y acá te da la explicación, siempre que tenga un tambor doble de izaje, nada más. Ya. Y eso ahí me imagino que debe ir también con personal. Sí. Ahora, yo no sé si ustedes han sabido, la gente que va a trabajar al teniente, o iba, por lo menos los estudiantes en práctica, le hacían la bromita que lo llevaban a estos como ascensores que movían desde un nivel a otro y los dejaban caer un ratito y después los frenaban. Pero era para que se asustaran, era el bautizo. ¿Ya? Entonces, bueno, también existe una relación ya que está en función de la altura del pique. ¿Ya? Para el caso del tambor, seguimos con tambores, ¿ya? Se habla de la velocidad óptima a la cual debería trabajar, ¿ya? Aquí está en metros por segundo, en función de la profundidad del pique, el H, ¿ya? Y ahí están pies en la parte de arriba, están metros en la parte inferior, en la cual dice que 0,405 por la raíz de H, ya va a ser el valor de la velocidad óptima, ¿ya? Ahora, cuando ustedes están elevando volantines, ¿ya? Y empiezan a enrollar ese carrete, ¿cómo enrollan el carrete? Lo más rápido posible para que el volantín no se caiga, ¿no? O sea, los que han trabajado han jugado a eso. ¿Benjamín? Sí. Ya. Entonces, imagínense que ahora en vez de hilo tuvieran cable. Y no estoy elevando volantín, sino que estoy izando el material. ¿Cómo debería enrollar el cable? ¿Alguien me está contestando por el chat? Vamos a ver. Don Esteban me dice, hay que mantener la tensión para evitar los tirones. Sí, efectivamente se mantiene la tensión, o sea, a una velocidad constante, pero la pregunta es cómo queda el cable enrollado en el tambor. Me imagino que tiene que ir de lado a lado. O sea, ordenado. Ordenado, sí. Ya, perfecto. Esa es la respuesta. Pero, ¿y por qué tiene que ir ordenado?
porque así se aprovecha el espacio del tambor, ¿sí? ¿Y qué y, otra cosa? Y además no se dobla en exceso el cable. Ya, imagínense que un cable que uno sobre otro cruzado, ya todo el peso del sistema va a quedar en un solo punto, ya es como un ensayo de carga puntual, pero para cables, ya. Entonces, O sea, que lo que distribuye el peso entonces. tengo, sí, al estar ordenado, yo estoy distribuyendo el peso sobre el tambor. Es una cosa muy, muy específica. A los cables también se les hace mantención, ya con una cierta cantidad de aceite, grasa, etcétera, ya. Y también se le hacen ensayos de vida útil, ya que son los ensayos de tracción. O sea, se coloca un cable en un lado y otro lado y se tira. Y se ve con qué fuerza se rompe, ya, o se corta en este caso, ya, eso es fundamental hacer esos ensayos. Entonces, ¿se acuerdan de los índices operacionales que nosotros usábamos o utilizábamos para subterráneo y para rajo abierto? Sí. Ya. Esos mismos índices operacionales también se utilizan en la tracción vertical, ¿ya? Disponibilidad, utilización efectiva, ¿ya? Y ahora, en forma rápida, ¿en qué consiste un ciclo de trabajo de una extracción vertical? El ciclo de trabajo, todo depende si tengo tambor o tengo cable, ¿ya? El ciclo de trabajo significa que yo lo cargo, el material en la parte inferior, lo empiezo a subir, este skip empieza a aumentar la velocidad hasta que se acelera y llega a una aceleración constante, y luego en la parte final empiezo a frenarlo hasta que llega a detenerse, descargo el material y nuevamente invierto el sentido y esto llega a la parte inferior, ¿ya? Entonces, siempre tenemos ciclos en Carguillo, ¿ya? Y esos ciclos son los que nosotros debemos trabajar, idealizar, controlar. Ese es el target, ¿ya? Entonces, para sistemas de extracción vertical también tenemos índices, ¿ya? Me voy a pasar un minuto más para que no me quede pendiente. Ya. Y lo otro que yo lo mencioné en un principio, que existe una relación entre el tamaño del tambor, ya, aquí estoy buscándola, y el tamaño del diámetro del cable. Ya, y esa relación, creo que es 1,35 me parece que. Ya, se la voy a quedar debiendo. Ya, pero creo que anda entre 35 y 100 veces de acuerdo si es polea o si es cable. Ahí salía un 1 esa 35. Ya. Ahí abajito, esa, Sí. en ese parte. Entonces, la relación entre el diámetro del cable y el diámetro del tambor es 1,35 veces, pero cuando trabajamos con polea, ya ese 35 se transforma en 100. Ya que el cable es 100 veces, o sea, el diámetro de la polea es 100 veces el diámetro del cable. ¿Ya? Entonces, muchachos, le voy a subir este material al Moodle, ¿ya? Va a haber una pregunta teórica, ¿ya? Y la pregunta teórica en la prueba va a ser de extracción vertical, o sea, de esto. ¿Ya? Y el resto va a ser ejercicio aplicado. Pensaba yo un ejercicio combinado o por separado, uno para cinta y otro para niveles, lo que vimos en la mañana, ¿ya? Nivel de producción, nivel de reducción, nivel de transporte. Y lo otro de extracción vertical. Pero el de extracción es el teórico. Me queda una clase más, que lo vamos a ver, creo que el 28, ¿cuánto era? Porque la semana que viene es feriado, el 31 de agosto, ¿ya? El último día de agosto, que voy a volver a retomar esto, ¿ya? Y con eso estaríamos listos para la prueba.
Ahora, la prueba la que quedamos fijos para el día, tengo dos posibilidades. El día 7 o el 8, ustedes eligen, no tengo ningún problema con cualquiera de los 2 días. Y me avisan una semana antes. ¿Estamos? Sí, profe, Sí, la profe. avisamos. Alguien me escribió en el chat, a ver. Ya. Ya, muchachos, yo me quedo con Rodrigo aquí y nos despedimos. Profe, ¿le puedo hacer una última consulta? Sí, todo lo que necesiten. Dime. Con el tema de la extracción, dijo que con el tema del ciclo, se supone que cuando va subiendo cambia la velocidad hasta que llega a una velocidad constante, ¿cierto? Claro. En ese caso, ¿cómo? No, perdón, llega una aceleración constante. Perdón, una aceleración, pero claro, parte de cero y de a poco va subiendo hasta que llega a una aceleración constante, ¿cierto? En ese caso, ¿cómo sería el cálculo ahí del tiempo del ciclo? Se supone que es con velocidad y la altura, pero... Sí, no, es que lo que pasa es que tenés que acordarte de las ecuaciones de física 1 de movimiento rectilíneo acelerado. Ah, ya. ¿Te acordáis, no? Mucha, hace mucho que va a ser. Bueno, van a tener que volver a uno seguro que le va a tocar eso. Explicar teóricamente qué es lo que es. Ya diste la pregunta ya. Ojalá no me toque. Ya. Ya, chao, profe. Chao, muchachos. Ya. Profe, yo tengo que hacerle una consulta, pero no precisamente el ramo. Cuéntame, Benjamín. Si es que conoce usted algún libro que me pueda recomendar para ver el tema que